Entonces, ¿cuál es el primer tema de de esta unidad? Entonces, si nos vamos al temario, el primer tema es raíces de un polinomio de grado 2, teorema fundamental del álgebra, ¿no? Raíces complejas son el primer tema. Entonces, primero tengo que explicar qué es una raíz, ¿sí? Entonces, una raíz, básicamente, si nosotros tenemos una ecuación, por ejemplo, tenemos una ecuación, no sé, por lo general las raíces se encuentran en sistemas o ecuaciones de orden 2 en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es un orden? Te lo voy a explicar para que entiendan. En una ecuación nosotros sabemos que básicamente es una igualdad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto es básicamente una ecuación. Es una ecuación de orden uno. ¿Por qué? Porque en la variable que nosotros tenemos, el exponente mayor, en este caso es el uno. Entonces, si nosotros tuviéramos esta ecuación es de orden 2, ¿sí? Entonces, si la variable o la incógnita tuviera el exponente 3 sería de orden 3, ¿de acuerdo? Entonces, es una ecuación porque pues tenemos el signo de igualdad, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué es una raíz? Matemáticamente una raíz se dice que eh, es el valor o es el punto donde hay un cruce por el eje de las X. Es decir, que esta ecuación nosotros la podemos representar de manera gráfica. Podemos decir que es, no sé, una parábola de este tipo. Entonces, las raíces van a ser los puntos donde hay un cruce por el eje de las X. Este es el eje de las X, este es el eje de la Y. ¿Sí? Entonces, por lo general, va a haber tantas raíces como el orden de la ecuación. ¿Qué significa eso? Que esta ecuación, al ser de orden 2, significa que tiene que tener dos raíces. ¿Sí? Si es una ecuación de orden 1, significa que va a tener una sola raíz. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, qué son las raíces? Las raíces son los valores para los cuales si nosotros despejamos X y encontramos un valor específico para X, ese es el valor o es el punto donde Y va a valer cero. Es decir, si en esta ecuación, para un valor de X igual a 2 o menos 2, si nosotros resolvemos y sustituimos en esa ecuación este valor, nos va a dar que Y va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cruzando el eje de las X y en este punto Y vale cero. Eso es básicamente una raíz. Ahora, la pregunta será que podrían hacerse, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve encontrar las raíces de una ecuación? ¿Sí? Ustedes van a llevar una materia más adelante que se llama ecuaciones diferenciales. Es una materia un poquito complicado porque incluso el mismo nombre de la materia lo dice, ecuaciones diferenciales son ecuaciones que están formadas por derivadas. Es decir, en vez de tener nosotros x aquí, básicamente vamos a tener derivadas de x, ¿sí? Eh, algo así. Derivadas de primer orden, de segundo orden, igual. En las ecuaciones diferenciales, el orden lo dicta el exponente. Cuando son ecuaciones diferenciales, nos está diciendo, tenemos una primera derivada nomás, sí, entonces es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos una doble derivada, entonces es una ecuación de segundo orden, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una ecuación diferencial. En esa materia a ustedes se les va a enseñar cómo resolver estas ecuaciones, cómo encontrar los valores para estas variables, ¿sí? Donde esos valores, dependiendo del tipo de ecuación, si es una ecuación que está igualada a cero de este tipo, es decir, que no tenemos término independiente, que este 7 no estuviera, fuera únicamente cero, esa es una ecuación homogénea, ¿sí? Donde los resultados de estos valores, del resultado que obtengamos de X, es el valor donde esta ecuación diferencial hace un cruce por cero, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿esto para qué me sirve? Una ecuación diferencial viene por lo general, a menos que sea algo así nomás inventado, pero por lo general en lo que viene siendo física, electrónica y muchas otras materias, eh,
nosotros podemos, de una ecuación diferencial, o más bien, nosotros generamos un modelo matemático, y ese modelo matemático es básicamente una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es un modelo matemático? Un modelo matemático es una ecuación diferencial que determina el comportamiento de algo físico. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tomo una pelota y la lanzo al aire, va a haber una ecuación, va a haber un modelo matemático que me va a describir el comportamiento de ese objeto. Es decir, esa pelota, qué tantos metros va a avanzar en el aire, qué tanto tiempo le va a tomar llegar hasta arriba, detenerse y volver a caer. Eso ustedes ya lo han visto en preparatoria, lo que viene siendo el tiro parabólico, ¿sí? Y les dio su maestro una serie de ecuaciones. Lo que ahí tal vez un maestro no pudo haber pasado que no les explicó es que esas ecuaciones vienen de un modelo matemático, viene de una ecuación diferencial. Y esa ecuación es la solución de esa ecuación diferencial, de ese modelo matemático que describe el comportamiento de ese objeto en el aire, ¿sí? Donde si nosotros evadimos o simplemente desconsideramos la fricción del aire y muchos aspectos externos que siempre se han dicho, donde les dicen, ok, esta ecuación es para tiro parabólico, pero siempre desconsiderando la fricción del aire. Eso significa que la ecuación la estamos haciendo homogénea porque no hay términos independientes. Y básicamente es una ecuación donde la solución de la ecuación es la fórmula que ustedes le dan y básicamente como ustedes meten valores, lo que están descubriendo son esto, las raíces, los cruces por cero, porque la ecuación es homogénea, estamos despreciando lo que viene siendo la fricción aerodinámica. Entonces, los efectos del aire, ¿no? En un objeto en movimiento. Entonces, ¿qué son las raíces? Son los cruces por cero. Matemáticamente hablando, simplemente es eso. Son los puntos donde en una ecuación, si le das los valores para x que hace que y simplemente valga cero. Eso es una raíz. ¿Sí? Vamos a tener tantas raíces como el orden de la ecuación sea. Si la ecuación es de orden 3, pues significa que vamos a tener una figura de este tipo y vamos a tener tres cruces por cero. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Pues ustedes lo van a ver más adelante cuando vean ecuaciones diferenciales, cuando vean lleven estática dinámica, se están llevando mecánica general, se ve lo que viene siendo en las últimas unidades, se ve un poco de dinámica, que igual yo estoy dando esa materia, pero por lo general en ese caso no, en mecánica general no profundizo en eso de las ecuaciones diferenciales para no confundirlos, pero cuando doy estática y dinámica, en la parte de dinámica, ahí sí desarrollo las ecuaciones diferenciales para que entiendan bien de dónde provienen. Entonces, esas raíces o esos cruces por cero, básicamente es información importante, ¿no? O sea, se utiliza un montón. Entonces, el entender esto, créanme que es importante porque lo van a usar. Igual en electrónica, si tenemos un circuito eléctrico formado por resistencias, capacitores, inductores, hay una ecuación diferencial que describe el comportamiento de ese circuito eléctrico. ¿Qué comportamiento? Bueno, pues si yo lo conecto a voltaje, ese circuito eléctrico, ¿qué tanto tiempo le va a tomar al capacitor cargarse? ¿O cuál va a ser la corriente que va a pasar por la bobina? ¿O por esta resistencia? ¿Cómo va a ser el voltaje? ¿Cuál va a ser la corriente pasado 2 segundos? ¿O pasado 1 segundo? ¿O pasado 100 milisegundos? Esa es una ecuación diferencial, eso es un modelo matemático que describe el comportamiento de algún objeto físico. Y al final de cuentas, pues lo que estamos haciendo, estamos resolviendo simplemente una ecuación, solamente que va a tener esta forma de derivadas, pero cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales van a ver que esto lo van a escribir de una forma parecida a esto de aquí, ¿sí? Y al final lo que van a hacer, van a estar buscando las raíces de esa ecuación, ¿sí? Entonces, eso lo van a ver en ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos hay de un montón, puedes generar el modelo matemático de cómo crece la población en una ciudad o la inmigración o emigración de un país, cómo crece, eh, por ejemplo, generar una ecuación que te diga, no sé, la población en una ciudad, qué tanto crece y en base a esa ecuación tú metes parámetros y puedes calcular o puedes estimar cuál va a ser la población dentro de 50 años o dentro de 100 años. ¿Sí? Entonces, no solamente es para cuestiones
físicas, por así decirlo, de movimientos de objetos. También se pueden modelar aspectos como crecimiento poblacional o aspectos de economía también, o incluso cómo se propaga una enfermedad. También lo puedes obtener de un modelo matemático que simplemente es una ecuación. La ecuación va a ser tan complicada como metamos parámetros, ¿sí? Así, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es el crecimiento de una ciudad. Si tú metes el parámetro de decir, bueno, pues nacen tantas personas, tantos niños al año, mueren tantos, entonces ya el meter esas personas, esas defunciones, pues ya estás agregando un parámetro y estás haciendo más complicada la ecuación. Luego metes el parámetro, bueno, que tantas personas terminan su carrera universitaria y se van a trabajar a otra ciudad. Estás metiendo más información y eso hace más complicada lo que viene siendo la ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación no es diferencial porque no son tan complicadas como las quieren plantear. Y al final de cuentas es eso, es encontrar las raíces, tan fácil como eso. ¿Sí? Entonces, ya habiendo definido qué es una raíz en una ecuación y para qué nos sirve, también tenemos que entender este punto. Definitivamente, dependiendo del número del orden de la ecuación, vamos a tener tantas raíces. Pero, ojo con esto, pueden ser raíces reales o imaginarias. ¿Qué significa? Para esto voy a utilizar una ecuación muy sencilla, que es una ecuación de ejemplo. Supongamos que yo tengo esta ecuación, x cuadrada más 9 igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación de segundo orden, muy sencilla. Entonces yo voy a intentar descubrir las raíces de esta ecuación. Entonces, cómo la puedo encontrar? Tan fácil como despejar esta ecuación, ¿sí? Esta variable, perdón. Entonces, si yo despejo, voy a tener x cuadrada igual a menos 9. Tengo un cuadrático. ¿Cómo elimino un cuadrático? Entonces, para yo eliminar este cuadrático, por así decirlo, lo más fácil es sacar raíz cuadrada, ¿sí? Pero si yo lo hago de este lado de la igualdad, eso significa que lo tengo que hacer del otro lado para mantener esta ecuación balanceada, por así decirlo. Es decir, si yo sumo aquí un 1 y le pongo aquí más 1, lo tengo que hacer también acá, si no se va a desbalancear la ecuación. Es decir, 3 es igual a 3. Sí. Si yo digo 1 más 3 es igual a 3, no. Como ya sumé aquí, significa que acá también lo tengo que hacer para no desbalancear esa ecuación. Entonces es lo mismo aquí. Si yo saqué raíz cuadrada de esta parte de la igualdad, significa que aquí también la tengo que sacar. Este cuadrático con este de aquí se va a cancelar. Esta raíz cuadrada con este se cancela. De tal manera que nosotros tenemos x es igual a raíz cuadrada de menos 9. ¿Sí? Aquí hay un detalle. Si ustedes meten esto en su calculadora, les va a marcar error, porque no puede haber raíces negativas. ¿Sí? Recordemos que una raíz cuadrada simplemente es buscar un número, el cual multiplicado por él mismo nos dé este número de adentro. Entonces, la raíz cuadrada de 9 nosotros sabemos que es 3 por 3, ¿sí? Pero aquí es negativo. Entonces, si yo digo, bueno, entonces sería menos 3, ok, pero también tiene que ser otra vez aquí menos 3, porque es el mismo número y tienes que respetar también el signo. Entonces, menos 3 por menos 3 es 9 positivo y aquí es menos 9, ¿sí? Entonces, aquí básicamente nosotros decimos, bueno, pues entonces por eso su calculador les va a marcar error. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde ya metemos el término de raíces imaginarias, ¿sí? Donde básicamente nosotros decimos, bueno, decimos que la letra I, que estamos diciendo que es imaginaria, equivale a raíz de menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente de esto. Decimos raíz de 9 por raíz de menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, x es igual a raíz de 9 multiplicado por i. ¿Sí? Donde nosotros acotamos y sabemos que el i es básicamente la raíz de un número negativo, específicamente de menos 1. De esta manera nos queda que el resultado va a ser 3i. La raíz de 9 pues es 3 y metemos el i de que hace referencia a que es un número imaginario que viene de una raíz que no se puede realizar, ¿sí? Por eso se considera
como imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros en una ecuación de orden 2, de orden 3, del orden que sea, vamos a tener tantas raíces como la ecuación de orden sea, pero pueden ser raíces reales o imaginarias. En este caso, en esta ecuación, las dos raíces que vamos a obtener son imaginarias. También recordemos que de una raíz cuadrada siempre tenemos más menos, es decir, que hay dos soluciones. Hay una solución positiva, 3i, y hay una solución negativa. ¿Por qué? Aquí está el ejemplo. La raíz de 9 positivo puede ser menos 3 por menos 3 o puede ser 3 por 3. Ambos dan el mismo resultado. Es por eso que en una raíz cuadrada tenemos dos resultados. Tenemos un valor positivo y un valor negativo, que son las dos raíces en este sistema, perdón, en esta ecuación de segundo orden. ¿Sí? Solamente que aquí en el caso es una raíz imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, el primer tema de esta unidad, pues simplemente es eso, es cómo encontrar la raíz en un polinomio, ¿sí? Y meter el tema de lo que es una raíz imaginaria, ¿sí? Donde el i simplemente vale esto de aquí. Después vamos a ver una serie de reglas, como por ejemplo si tenemos i cuadrada es igual a menos 1. ¿Por qué? El cuadrático sabemos que significa que estamos multiplicando dos veces este término de aquí. Es decir, que nosotros tenemos i por i. ¿Sí? Como i vale raíz de menos 1, raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Nosotros sabemos que una raíz cuadrada es básicamente eh, elevar ese número, la base, a una fracción. En este caso, como es cuadrada, estamos diciendo que estamos tomando el 1 elevado a la 1 medio. Y lo estamos multiplicando otra vez por menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Para resolver esta multiplicación, básicamente lo único que tenemos que hacer es sumar ambos exponentes y nos va a quedar menos 1 elevado a la 2 sobre 2. Y nosotros sabemos que 2 sobre 2 es 1. ¿Sí? De tal manera que el resultado pues simplemente es menos 1. Y al cuadrado es simplemente menos 1. Y después tenemos, bueno, ¿y qué pasa si es i al cubo? Si en nuestras operaciones, en nuestros cálculos nos da que hay una i cúbica. Ah, bueno, pues i cúbica simplemente es menos i. ¿Por qué? Porque este i cúbico yo lo puedo separar. Lo puedo separar en i cuadrada que multiplica a i. La base aquí, el exponente, perdón, es 1. Sabemos que aquí esto es de i, ¿no? No es un signo negativo. Entonces sabemos que 2 más 1 es 3, o sea, esto es igual a esto. Si ya sabemos de antemano que i cuadrada es igual a menos 1, pues podemos sustituirlo. Menos 1 que multiplica a i. Entonces, menos 1 por i, eso es igual a menos i. ¿Sí? Entonces son una serie de reglas que ustedes pueden encontrar en internet, en Google, donde sea lo que viene siendo raíces imaginarias. Van a encontrar lo que viene siendo i cuadrada, que es menos 1, i cúbica, que es menos i a la cuarta es igual a 1 positivo. ¿Por qué? Nuevamente, separamos i cuadrada por i cuadrada. ¿Sí? Se está viendo todo lo que estoy escribiendo. Sí, 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 ok. sí. Sí, de repente se me puede olvidar que estoy compartiendo algo, por eso les pregunto. Bien, entonces, Sí, sí se ve. ok, gracias. Entonces, i cuarta es igual a 1. ¿Por qué? Porque este i cuarto lo podemos separar en i cuadrada por i cuadrada. Sabemos que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces, básicamente estamos diciendo menos 1 que multiplica a menos 1. 1 por 1 es 1, menos por menos es más. Entonces es 1 positivo. ¿Sí? Y así nos podríamos ir y a la quinta, y a la sexta,
a la séptima, a la octava, si es una tablita que pueden buscar en internet, como les digo, o simplemente la pueden desarrollar de esta manera, no es tan complicado, ¿sí? Solamente obedece a la álgebra básica, ley de signos, ¿sí? Y lo que vienen siendo los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera unidad, básicamente es eso, o sea, es determinar, es entender qué es una raíz y que hay raíces reales y raíces imaginarias, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces imaginarias? Bueno, pues cuando nos queda una raíz cuadrada de un número negativo dentro de esa raíz. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente quitamos ese menos añadiendo una i a un lado de ese número. ¿Sí? Y resolviendo la raíz como siempre la hemos hecho. La raíz de 9 pues es 3. Entonces, pero como era una raíz imaginaria, pues el resultado es 3i. Igual, si tuviéramos x es igual eh, a menos 16, de esta manera, simplemente el resultado pues va a ser raíz de 16, agregamos el i, ya con eso de alguna manera podemos decir que hemos quitado el signo negativo. No lo hemos quitado, simplemente está en esta parte. ¿Sí? Entonces, aquí sería la raíz de 16, pues es 4, y el resultado es 4i, más menos, porque una raíz cuadrada normalmente tiene dos soluciones, ¿eh? Una positiva y una negativa. Entonces, esto es el término de imaginario en una raíz. Y va a depender de la ecuación, ¿sí? Entonces, si esta misma ecuación que yo tengo aquí, la escribo de esta manera o anoto una ecuación diferente, x cuadrada menos 9 igual a 0, y la resuelvo, despejo x cuadrada igual a 9. Ya sabemos que tenemos que sacar raíz cuadrada en ambos lados, entonces directamente pongo así. Y de aquí pues sabemos que la raíz cuadrada de 9 pues simplemente es 3. Y estas raíces son reales, porque no nos quedó ningún signo negativo dentro de la raíz cuadrada, por lo tanto no es necesario, no podemos agregar el i porque no hay ningún negativo dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces estas de aquí se llaman raíces reales, ¿sí? Nuevamente para recordar que es una raíz, pues es el cruce por cero de una ecuación. Si yo tengo una ecuación y esa ecuación la grafico, me va a dar una parábola o alguna una gráfica por ahí, ¿sí? Entonces, la raíz es el punto donde esa gráfica que estoy cruza por el eje X, ¿sí? Eh, Hay situaciones también donde no hay raíces, ¿de acuerdo? Bueno, siempre van a tener raíces, lo que pasa es que no hay raíces reales, y ustedes podrían decir, encontrarse con un ejemplo donde dicen, no es que no hay ni una raíz, no hay raíces reales, pero sí hay raíces imaginarias. ¿Qué significa por esto? Nosotros tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Matemáticamente, no sé si han visto portadas de libros donde vienen unas gráficas medio raras, que vienen así como una serie como de dibujos así, como un torbellino que sale de la hoja de su cuaderno, así en 3 dimensiones, algo así. Bueno, esa gráfica pues simplemente está metiendo ya el sistema imaginario. ¿Qué significa eso? En un sistema donde hay números reales y hay números imaginarios, nosotros tenemos el plano cartesiano, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, pero estos de aquí pertenecen a números reales. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros nuestra gráfica no cruza por el eje X? Tengo una parábola así. Y digo, bueno, pues es que no tiene raíces, profe, yo grafiqué esto y no cruza el eje X. Es que lo que pasa es que esa ecuación tiene raíces imaginarias y ese tercer eje es este de aquí, es el eje imaginario. ¿Sí? Y es como que esta parábola no solamente va hacia arriba del eje Y, sino que también avanza hacia acá, hacia el eje Y. Y por ahí está en cruce, es decir, está cruzando el eje Y. ¿Sí? O sea, es una imagen o es una gráfica en 3 dimensiones. Por eso cuando resuelven a veces o grafican y dicen, no tiene raíces porque no cruza el eje X. No, lo que pasa es que sí lo está cruzando, sí lo está cortando, solamente que a través del eje imaginario. Es una gráfica en 3 dimensiones, tiene raíces, pero son raíces imaginarias, no reales. Entonces, en esas portadas de libros de matemáticas que les ponen eso, simplemente es eso, es una gráfica que se comporta o se tiene que visualizar en 3 dimensiones. ¿Por qué?
porque tenemos el eje X, el eje Y, y esa gráfica sale sobre el eje imaginario, porque tiene raíces imaginarias. ¿Sí? También hay casos donde pueden ser, por ejemplo, una ecuación de tercer orden, ¿sí? Algo así. Algo así, donde, ¿de qué orden es esta ecuación? Es de 3 porque es el mayor, sí, cierto. Aquí tenemos un cuadrático, pero el exponente mayor es el 3 y ese es el que manda. Entonces, es una ecuación de orden 3. Eso significa que va a tener 3 raíces. Ahora, ¿cómo van a ser esas raíces? Pueden ser 3 raíces reales, pueden ser 3 raíces imaginarias, pueden ser 2 raíces reales y una imaginaria, o 2 raíces imaginarias y una real, o sea, cualquier combinación puede ser. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Pues tendríamos que resolver esta ecuación de tercer orden, ¿sí? Aquí te lo inventé rápidamente. Entonces, puede ser esa combinación donde vamos a tener diferentes valores. Vamos a tener, no sé, una raíz, algo así. 2 raíces imaginarias, positiva y negativa. Y, no sé, una raíz real, 4, algo así. O una combinación de todas raíces imaginarias o o puras raíces reales. Por lo general, las raíces imaginarias siempre vienen en pares, ¿sí? Es decir, por lo que es muy raro que no, yo diría que prácticamente es imposible que se encuentre una sola raíz imaginaria. O sea, si resuelven ustedes una ecuación y les da raíces imaginarias, van a venir en pares. ¿Por qué? Porque una raíz imaginaria implica que hay una raíz cuadrática, hay un cuadrático, y dentro de ese cuadrático hay un signo negativo. Y de una raíz cuadrada, pues siempre vamos a tener dos valores, positivo y negativo. Es por eso que las raíces imaginarias vienen en pares, ¿sí? Entonces, si es una ecuación de orden 3 significa que podemos tener un par de raíces imaginarias y un real. Las 3 raíces no pueden ser imaginarias. Pueden ser reales, las 3 pueden ser reales, o un par imaginario y una real, ¿sí? No puede ser un par de raíces reales y uno imaginario. Eso no pasa porque, recordemos, las raíces imaginarias vienen de una raíz negativa y pues una raíz negativa tiene dos soluciones, positiva y negativa, ¿sí? Entonces, si es una ecuación de orden 4 pues ahí podemos tener dos parejas de raíces imaginarias, ¿sí? Siempre vienen en pares las raíces imaginarias. Entonces, cuando resuelvan un problema y si por alguna razón les da una sola raíz imaginaria, en algo se equivocaron porque no es posible. Siempre van a venir en pares las raíces imaginarias, ¿sí? Entonces, ya definimos lo que es una raíz, que viene de una ecuación, eh, que es el cruce por cero, ¿sí? Ya expliqué qué es básicamente para qué nos sirve eso en una ecuación diferencial, en un modelo matemático, en lo que ustedes quieran, es información valiosa. Son las soluciones a ecuaciones diferenciales que nos sirven para conocer eh, lo que ustedes quieren conocer. Corriente en un circuito eléctrico, la corriente que pasa en ese circuito eléctrico pasado 2 segundos o después de 3 días quieren saber qué tanta corriente pasa por ahí, pues simplemente es una ecuación diferencial y lo que están buscando son las raíces, ¿sí? Si es el movimiento de un objeto, no sé, un carro y ustedes lo empujan con cierta fuerza y quieren saber ese carro qué tantos metros va a avanzar, están buscando de la ecuación que describe ese movimiento, las raíces. Por eso es importante entender esto. Matemáticamente se define así, el cruce por el eje de X o por el eje imaginario, si es una raíz imaginaria. Eh, es el valor, es decir, es el valor que nosotros le daríamos a X de tal manera que Y vale cero. Esa es una raíz, esas son las raíces, hablando matemáticamente, ya hablando, explicando de otra manera, es información que vamos a obtener de alguna ecuación que es información relevante o importante, ¿sí? Eh, ya sabemos entonces para qué sirven, qué se obtienen, ya hemos definido que puede haber raíces reales, ¿sí? O raíces imaginarias. Ya hemos definido que una raíz imaginaria simplemente viene de una raíz cúbica donde el número de dentro de la raíz es negativo y eso no lo podemos resolver en nuestra calculadora, nos va a dar error porque esa raíz no existe. Por eso se llaman imaginarios, ¿sí?
Entonces, ¿cómo la resolvemos? Simplemente agregamos la letra i, sabiendo que i es igual a raíz de menos 1, y ya el número que queda dentro, pues ya se va a volver positivo y lo podemos resolver como cualquier otra raíz cuadrada. Sabemos que de una raíz cuadrada salen dos valores, tanto positivo como negativo, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a hacer en esta primera unidad. Después vamos a ver operaciones con números imaginarios. Y esto que les expliqué de y cuadrada, y cúbica, y cuarta, que valen, lo van a ocupar ahí, van a ocupar esta tablita o esas reglas para obtener estos valores, ¿sí? Que eso lo veremos más adelante. Entonces, yo creo que por ser esta primera clase, y, me ingresaron algunos de sus compañeros, pero faltaron algunos, yo creo que lo vamos a dejar así, por ser la primera clase, y la siguiente ya voy a ponerme en forma a resolver problemas más complejos. Esto de aquí, pues es muy sencillo, no tenía nada, de hecho, lo que nosotros vamos a resolver es un poquito más complejo, ¿no? Que esto, pero igual es nomás la explicación base, por eso les puse este ejemplo. Entonces, la siguiente clase, que sería el miércoles, igual de 2 a 3, ya voy a resolver problemas un poquito más complicados para obtener lo que viene siendo las raíces, que es el primer tema, como les digo, del temario. Ahí se ve el temario, se ve el PDF. Sí. Entonces, Sí, ahí está el raíces de un polinomio de grado 2. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una ecuación, ¿sí? Que puede estar formado por una o dos variables o más, ¿sí? De grado 2 es cuadrático. Nos está diciendo que es una ecuación, segundo grado, ¿sí? Y lo de las raíces complejas, pues ya aquí lo acabo de explicar, ¿no? Bien, lo que son gráficas de funciones polinomiales de grado 2, es decir, básicamente es hacer gráficas. Eso ya lo saben, ¿sí? Ya lo han visto un montón de veces en secundaria y en preparatoria. Y luego viene lo que vienen siendo números complejos. ¿Qué son los números complejos? Es cuando nosotros en una ecuación las raíces que obtenemos o el valor que nosotros obtenemos es simplemente un número que está formado tanto por números reales como por números imaginarios. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo este número, tengo 3 más 2i, y este es un número, aunque tengamos dos términos aquí, realmente es un solo número, solamente que es un número complejo, es un número que está formado por parte real y parte imaginaria. Así como ustedes tienen el número 3.5, es un solo número, solamente que es 3 más la mitad, ¿sí? O sea, un medio. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo, solamente que esto se llama que es un número complejo, ¿sí? Que está formado por parte real y parte imaginaria. Entonces, si yo tengo otro número complejo, este es el número 1, este es el 2, por ejemplo, 6 menos 4i. Bueno, ¿cómo multiplico esto? ¿Cómo divido esto? ¿Cómo lo sumo? ¿Cómo lo resto? ¿Sí? Esas son las operaciones que vamos a ver con números complejos, donde tenemos tanto parte real como parte imaginaria. No es complicado, no es difícil, solamente tienen que hacer un procedimiento. Bueno, entonces, en esta materia yo sí les pido y les digo, practiquen y practiquen mucho. Hagan la tarea con tiempo, no solamente se conformen con resolver los problemas de tarea, resuelvan más problemas, busquen más problemas. De esa manera van a salir bien, porque esta materia no es difícil, solamente necesitan practicar mucho. Resolver un problema, luego otro, luego otro. En esto de números complejos, es un procedimiento muy sencillo, pero lo que pasa es que una operación como multiplicar y luego dividir son un montón de pasos y un montón de cálculos que tienen que hacer, pero son sencillos, solamente son tediosos, quitan mucho tiempo. Entonces, entre más practiquen ustedes, van a tener mayor agilidad para utilizar su calculadora o para realizar cálculos con su mente sin tener que usar la calculadora y no perder tiempo, ¿sí? Entonces eso es importante que practiquen. De acuerdo, entonces de esta primera sesión yo creo que con eso está bien, para no meterles más información y por los que no faltaron, que no estuvieron. Después en la siguiente clase vemos cosas más complejas, resolvemos ecuaciones más difíciles. Entonces, de mi parte, eso sería todo, jóvenes. Si tienen dudas o cuando estoy explicando algo no queda, adelante, quiten el silencio en su micrófono y pregúntenme, no hay ningún problema con eso. De acuerdo, aquí lo importante es que entiendan las cosas, ¿sí? Entonces, si no tienen dudas o preguntas, nos vemos en la siguiente clase entonces.
Voy a dejar de grabar nomás. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿el enlace de Meet siempre va a ser el mismo? El enlace de Meet siempre va a ser el mismo, así es. Entonces, si ustedes, por eso los metí el curso de virtual, el enlace siempre va a ser el mismo. De 2 a 3, yo voy a estar esperándolos aquí en la clase. Ah, ok. Sale. Gracias.